podemos delegar y compartir el cuidado de unas crías que son muy inmaduras, pero que de alguna manera tenemos una red que no tienen otros animales, muchísimo más compleja de organización del grupo y de división del trabajo, que permite que tú tengas uno, incluso dos y tres y más niños inmaduros, porque tú eres capaz de distribuir y hacer unas relaciones mucho más complejas a nivel de trabajo e incluso emotivamente. Quiero decir, las relaciones que llegas a desarrollar con otros miembros, incluso no de tu familia, porque ahora estamos hablando, piensa en los primates, el ámbito círculo familiar en el que te mueves es muy limitado. Es el grupo determinado y en un momento determinado además abandonas el grupo y ya no vuelven a ver a su familia nunca. Nosotros tenemos una capacidad social, simbólica, de abstracción, que mantienes una serie de vínculos elaboradísimos con gente que a veces ni siquiera está relacionada contigo a nivel de lazos de sangre. Entonces, gracias a eso, sí, tenemos un problema, que los niños son muy inmaduros, pero también tenemos, en compensación, un sistema social, de sociedad y de organización complejo que nos lo permite y que van a asegurar que ese niño que nace tan inmaduro sobreviva. Porque si no, lo que decíamos del orangután, claro, hago el niño, pero el niño, si luego se me muere, es tiempo perdido. Pero gracias a que aparece la lactancia, ya no somos directamente dependientes de la madre con la lactancia, se produce una liberación anticonceptiva de la madre. Entonces, esa madre tiene un periodo reproductivo y fértil mayor. Y a fin de cuentas, al final, lo que decimos en cualquier especie, el éxito de una especie es demográfico, es de reproducción. En nuestra especie incluso de una manera exagerada, estamos hablando de la hiperpoblación, pero al final es eso, tenemos unas circunstancias sociales que lo han permitido, tenemos una cabeza que nos ha permitido adaptarnos a un entorno cambiante, que nos permite discurrir, que nos permite hacer alianzas complejas con nuestro entorno de manera que nos arreglamos para solucionar los problemas. Ya no soy yo solo, mi unidad, sino que ya soy miembro de una sociedad muchísimo más amplia en la distancia, no siempre y necesariamente vinculada por lazos de sangre. Entonces eso lo ha posibilitado. Y luego la niñez tiene algo maravilloso, lo que decíamos antes. Fijaos lo que es que un cerebro creciendo todavía plástico, hemos multiplicado por cuánto el tiempo en el que un cerebro crece, es el tiempo de aprendizaje. Entonces decíamos, hoy como me gustaría como los niños, que son como esponjas, lo que aprenden. Imagínate, ojalá los adultos tuviéramos esa plasticidad fenotípica para aprender que tienen los niños. Pero es que nosotros, en nuestra especie, son niños durante mucho tiempo, comparado con otras especies. O sea, que el periodo de aprendizaje, de entendimiento del entorno, de predicción, de relación, es muchísimo más amplio. Entonces, en ese sentido, va a tener unas ventajas importantísimas a nivel del aprendizaje y de la relación. O sea, que ser niños ha sido una gran ventaja en muchísimos sentidos, por un cerebro y por esa relación. Entonces, alguno dirá, vale, si es así, una especie, cerebro grande, un crecimiento reproductivo, todo, porque somos la única especie que se ha quedado. ¿Qué le pasaba a los neandertales? Los neandertales se supone que también eran una especie inteligente, un cerebro grande. Hemos visto también por el estudio de la dentición que también era una especie que tenía un crecimiento retrasado. Podemos decir que los neandertales tenían también una niñez. Incluso diríamos que los neandertales, que es lo curioso, estaban mejor adaptados que nosotros al frío. Entonces es que no tiene mucho sentido. ¿Por qué los neandertales se han extinguido entonces? Adaptados al frío porque además los neandertales se han originado en Europa en tiempos de glaciaciones y la habitaban mientras los Homo sapiens no eran capaces, hasta muy tarde. Aquí lo que decíamos un poco la imagen de antes, el cul-de-sac, la isla. Es decir, los neandertales teóricamente estaban incluso mejor adaptados que nosotros al frío. Tenían inteligentes, sabemos que tenían capacidad simbólica, que enterraban a sus muertos. O sea, ¿qué pasa con ellos? Si tienen todas esas ventajas que tú me estás diciendo que también tiene nuestra especie. No voy a entrar ahora mucho porque ya vamos un poco apurados de tiempos. Biológicamente, arquitecturalmente podemos ver una serie de características físicas que dicen que sí, que están relacionadas pues, con una mayor adaptación al frío. Este sería un neandertal, este un Homo sapiens cromañón. Vemos que cambian muchísimo la forma craneal, la cara, tiene unos macizos faciales tremendos, con una apertura nasal muy grande, que decían que era una verdadera cámara para calentar el aire gélido en adaptaciones glaciales, o sea que ellos en ese sentido pues, podían incluso calentar mejor. Sus proporciones corporales también eran más masa corporal en menos estatura, entonces dicen que disipan menos calor, o sea, muchísimas cosas por las que dicen que los neandertales podrían estar mejor adaptados. Aquí tenemos una cara frente a frente, pues también de un neandertal. Como veis, la proporción, el tamaño de la cara es muchísimo mayor que lo encontramos en Sapiens. Y luego una serie de características anatómicas, que bueno, que no voy a entrar en ellas porque ya no vamos tiempo. Claro, hay gente que dice, pues, no eran tan diferentes. Bueno, no eran tan diferentes en muchas cosas, porque es que es verdad que eran inteligentes, que tenían capacidades, que físicamente sí podían ser diferentes. De hecho,
aunque aquí no lo parezca, a nivel de registro fósil se distinguen muy bien, de maravilla. También es verdad que tenemos más fósiles de neandertales que de ninguna otra especie y a lo mejor los hemos caracterizado mejor y se distinguen muy bien. Y alguno diría, bueno, a lo mejor tampoco son diferencias tan sutiles, o no sé si son sutiles o no, si los notaríais o no, si es neandertal o no, si no encontráis alguna diferencia. A lo mejor no daría tan igual una Sakyra sapiens que una neandertal, alguna cosita a lo mejor podrían tener algún cierto reparo, aunque sabéis por las últimas publicaciones que incluso sapiens y neandertales se han cruzado. Dicen que se han cruzado en un porcentaje muy pequeño, a lo mejor estamos hablando de una posibilidad biológica, aunque no de una manera muy exagerada, pero que se puedan haber cruzado. Entonces, en ese sentido, diferentes, pero a lo mejor no tanto, y hasta qué sentido eso ha podido complicarlo si ellos también eran especies altamente encefalizadas, es decir, tienen una cabeza tan grande como la nuestra, incluso un poquito más, puede estar corregida por el tamaño corporal de ellos. Pero lo que sucede es que el tamaño importa, el tamaño cerebral, pero no lo es todo. Y no lo es todo porque tenemos un cerebro que no solo es cuestión de que el tamaño sea grande, mucho más grande proporcionalmente con nuestro tamaño corporal, porque si no vamos a comparar nuestro cerebro con el de un elefante, pero tenemos más cerebro en proporción con nuestro cuerpo que un elefante. Entonces, en ese sentido, somos la especie más encefalizada que hay. Pero además es un cerebro pues, y un sistema neurológico muy complejo, muy estructurado, en el que no vamos a volver a los tiempos de la frenología, que dice que vamos a dividir el cerebro en partes y cada parte funciona para una cosa y dependiendo de la forma tienes unas capacidades intelectuales u otras, pero sí que es verdad que está especializado y que hay zonas que predominantemente se van a dedicar a una serie de funciones y otras a otras, unas relacionadas con el habla, pero incluso dentro del habla no es lo mismo las áreas que se dedican a la comprensión del lenguaje que las que se dedican a la articulación del lenguaje, y o sea que en ese sentido empezamos a ser hiper especializados, y el cerebro en ese sentido es una máquina complejísima de conexiones que nos lo ha permitido y que además tiene una cosa importante en nuestro caso que también hemos estudiado, que es la lateralización, es decir, está separado en dos hemisferios que también, no de manera exclusiva, están muy interconectados, pero tienen ciertas funciones preferenciales un hemisferio y otro. Es decir, es un poco lo que pasa cuando nos hacemos las grandes especializaciones, es una gran compañía con una gran carga de trabajo y lo mejor que podemos hacer es dividir tareas porque nos especializaremos en ellas y si trabajamos todos juntos podremos llegar a niveles de mayor sofisticación. Si tenemos, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, principalmente, esto en una persona diestra, dedicado pues, al lenguaje, movimientos de precisión de la mano derecha, capacidad de análisis, percepción de secuencias temporales, y en el derecho, pues cruzado, la mano izquierda, reconocimiento de rostros, visión espacial. Bueno, esto es un poco para que entendáis que es importante también la lateralización del cerebro. En particular, el lóbulo frontal pues, tiene, entre otras muchas funciones, algunas que nos interesan mucho, sobre todo a nivel de planificación, de control de las emociones, la secuencia de movimientos, anticipación de conocimientos. Esto va a ser, por ejemplo, importantísimo, el mantenimiento de las ideas en la mente. Un poco lo que estábamos viendo es, tengo que estar alerta de que las circunstancias pueden cambiar. Y el control, que lo veremos del uso de la memoria para integrar experiencias y aprendizaje, la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido no podemos decir que desde luego la forma cerebral esté relacionada con capacidades intelectuales, pero hay estudios, y este es un estudio de un compañero en Burgos, en el CNI en el que estamos trabajando, que yo creo que es curiosísimo porque dice algo muy pequeño pero no es ninguna tontería. Entonces, ha hecho un estudio a nivel de morfometría geométrica de la forma del cerebro entre una población de Homo sapiens, de nuestra especie actual, con muchísimos test, no digo psicotécnicos, pero de inteligencia, de diferentes parámetros de la inteligencia, de cálculo, de velocidad mental y todo. Entonces ha dicho que hay un 3%, que es nada, ¿vale? Un 3% de asociación entre la forma cerebral y la velocidad mental. No estoy diciendo ni inteligencia ni nada, sino pues un parámetro que han visto de todos esos test que han hecho, pero de la velocidad mental. Daos cuenta que la inteligencia es algo muy complejo y que hay muchos tipos de inteligencia, o sea que estamos hablando por uno de esos parámetros que tomaríamos para medir la inteligencia. Entonces dice, no es una asociación muy pequeña que no serviría para hacer una inferencia aislada de con esta cabeza va a tener más o menos inteligencia, pero bueno, te está diciendo que hasta cierto punto una muestra muy amplia ha visto que puede haber un 3% de una asociación entre una determinada forma cerebral y la velocidad mental. Y entonces uno se plantea, si en nuestra especie, que nos consideramos dentro de una variabilidad todos lo mismo, igual de inteligentes, con las cabezas más o menos a nivel de especie, aunque haya ciertas variaciones, pero las consideramos iguales, es decir, que se nos define muy bien como Homo sapiens, hay un 3% de variación,
hasta qué punto habrá algún parámetro, pues como sucede con la velocidad mental, que pueda haber variado en especies con cabezas muy grandes, sí, pero con unas cabezas con unas formas completamente diferentes. Entonces, en ese sentido hay que empezar a poner unas alertas de que a lo mejor las diferencias que hay entre las especies a veces son sutiles y que hay muchas cosas que son muy difíciles de rastrear en el registro fósil, pero si entre nosotros pueden pensar que hay un 3% de uno de los parámetros de la velocidad mental está asociado a una forma cerebral, ¿qué no habrá cambiado aquí? Que nos es dificilísimo de medir, porque son fósiles, porque no queda el cerebro, porque no los vemos vivos, o sea, son muchísimos matices que se nos escapan, pero ¿qué no habrá pasado aquí de sutilezas que puedan haber sido diferentes? Y sobre todo lo que hablábamos antes, si la competencia es feroz entre los que más se parecen, una pequeña diferencia de cómo afrontas una situación de crisis a lo mejor te marca esa diferencia. Entonces, hay que inferir que a lo mejor sí, especies inteligentes, pero con inteligencias diferentes, y que en un momento de crisis, si las dos están muy igualadas y quieren el mismo territorio que era Europa en ese momento y quieren el mismo sitio, a lo mejor una empieza a desplazar a la otra. Este es otro estudio precioso, y yo no voy a entrar, que ahora se hacen verdaderas maravillas, que decimos, bueno, tenemos por ejemplo en Sapiens, lo conocemos muy bien, la cabeza en el adulto y la cabeza de un niño. Se han estudiado toda la secuencia y han visto cómo crece. Tiene una curva de crecimiento que hace que en las primeras etapas de crecimiento, el neonato tiene una etapa que le llaman la fase de globularización, o sea que no es que simplemente la cabeza crezca de tamaño, sino que cambie de forma, y a estos niños les empieza a crecer proporcionalmente mucho más la parte parietal. Esto es muy típico de Sapiens. Entonces han cogido muchos niños en todas las secuencias de edades, porque en nuestra especie pues tenemos muchos esqueletos, lo podemos hacer, y dices, mira, en los humanos modernos la cabeza crece así. Y es muy importante en esta fase que no es que solo la cabeza crezca en tamaño, sino que crece la globularización, que se llama la fase de globularización a la zona parietal. ¿Y qué pasa con los neandertales? Pues lo de siempre, qué pena, ojalá tuviéramos todos los fósiles de toda la cadena intermedia para saber cómo crecían, pero no los tenemos. Tenemos un adulto y tenemos un par de ellos aislados, de infantiles. Hoy en día, con técnicas de micro-CT y con técnicas de informática, son capaces de extraer, digamos, la fórmula que hace este crecimiento, de manera que jugamos un poco a ser dioses y decir, bueno, pues entonces voy a aplicar esta fórmula de crecimiento del niño que se convierte en adulto de la especie Homo sapiens hacia atrás en un neandertal. Yo tengo un cráneo que es real de un neandertal adulto, le voy a aplicar esa fórmula y voy a predecir cómo sería entonces un niño, la cabeza de un niño neandertal, si creciese o decreciese como un sapiens. Y resulta que sale aquí el neandertal pequeño simulado fuera de sitio. Fuera de sitio. No tiene nada que ver con el neandertal niño real que tenemos. O sea que decimos, pues no, está claro que no crece. O vamos hacia el revés. Cojamos bueno, esto, al revés, entonces sería hacia atrás, porque sobre todo lo que tenemos es el adulto, entonces vemos, si hacemos que decrezca como un sapiens, vemos que no, entonces, pues entonces es que debe crecer algo diferente, algo le pasa. Entonces precisamente lo que vemos que probablemente le falte es esta fase de globularización. Entonces precisamente lo que han hecho es al revés, han cogido un niño sapiens y le ha dicho, vamos a hacerte crecer sin fase de globularización parietal, a ver qué pasa. Y se encuentra que si le quitan esa fase, da lugar a una cabeza neandertal. Estas cosas parecen de ciencia ficción, pero bueno, son apasionantes que alguien sea capaz de empezar a jugar con estas reconstrucciones. Entonces, es complejo, pero claro, es que me gusta traer estas cosas para que veáis que se hacen estas cosas que son impresionantes. Lo que te está diciendo es que sí, tienes una cabeza, pero hemos visto que precisamente los neandertales tienen unas cabezas como muy alargadas hacia atrás, pero como muy planas, mientras nosotros en cambio tenemos estas cabezas que parecen de bombilla, como una cara como muy pequeña, pero unas cabezas como muy globularizadas, y según estos investigadores, a los neandertales les falta la fase de globularización parietal. O sea que sí, que llegan a tener una cabeza muy grande, con capacidades intelectuales además demostradas en el registro, pero diferente. Diferente hasta cierto punto que, por decir una aproximación, pues sabemos que la red frontoparietal, la red de conexión frontoparietal del cerebro, es muy importante para algo que se llama, por eso decimos que la inteligencia es algo como muy complejo, memoria operativa. La memoria operativa se refiere al almacenamiento de información mientras otro material se está manipulando mentalmente. Es decir, yo ahora os estoy contando algo y vosotros me estáis escuchando lo que os estoy contando, pero a la vez lo estáis relacionando con lo que os llevo diciendo antes. Entonces, esa capacidad de estar trayendo a un tiempo algo que tienes en el plano principal, pero de estarlo relacionando con algo que tenéis en el back, detrás en la cabeza,
es una función que reside sobre todo, por ejemplo, en la red frontoparietal. Esto ya es elucubrar un poco, pero si sabes que hay una especie inteligente, con una cabeza enorme, pero que tiene una variación en una zona importante, a lo mejor hay una variación aquí. Y a lo mejor, lo que decimos otra vez, en una época de crisis, Europa en épocas glaciales, recursos que empiezan a escasear y que hay dificultades, un poco de diferencia en el tipo de inteligencia con lo que tú afrontas la situación puede marcar la diferencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de pensamiento creativo, no es lo mismo hablar de un pensamiento divergente, que sería alguien que sea capaz de descubrir algo nuevo, o un pensamiento convergente, que sería la capacidad para recuperar y utilizar información que ya tenías y juntarla para tratar de solucionar algo nuevo. Aquí uno, como digamos, que viene con una idea de perogrullo nueva, y aquí uno es bueno analizando experiencias pasadas y discurriendo cómo lo que sabe le puede servir para ahora. Hay gente, y esto también es un poco elucubrar, que dice que quizá los neandertales, a pesar de una especie muy inteligente, era como más pragmática y que a lo mejor su capacidad simbólica, su expresión artística era menor comparada con la de Sapiens. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí que es verdad que hay una cosa también particular biológicamente, y es que los neandertales son como muy homogéneos, muy parecidos entre sí. A lo mejor si tú tienes una especie mucho más variable, en un momento de crisis, a lo mejor los neandertales, estamos hablando de los tiempos glaciales, dicen vamos a seguir haciendo lo que siempre supimos y que lo hacemos muy bien, resistir. Estamos muy bien adaptados al frío, hemos sabido arreglárnosla y vamos a aguantar. Y a lo mejor llegó Sapiens, que no era tan bueno aguantando, pero a lo mejor tiene uno que es muy bueno aguantando, pero uno que es un poco raro, pero es muy bueno teniendo ideas, y en el grupo siempre es muy bueno que haya uno que sea muy tímido y otro que sea más tranquilo que lo calme, pero que haya como un equilibrio entre las variedades. Y a lo mejor en tiempos de mucha dificultad los neandertales decidieron aguantar, pero con estas palizas climáticas no fue suficiente, porque claro, te ves demográficamente devastado, y entonces sigues, bueno, pues yo sigo haciendo lo que yo sé hacer y que me ha servido, y a lo mejor Sapiens, siendo físicamente, teóricamente, menos adaptado al frío, fue capaz de discurrir, y a lo mejor tenía noches al fuego en el que uno dice tonterías, y de esa tontería a veces sabéis que en conversaciones diciendo tonterías acaba saliendo a lo mejor algo que precisamente te parece que puede ser el germen de una idea, o somos más capaces de diverger. Ese pensamiento divergente, de estar discurriendo o lanzar al aire este brainstorming de ideas y cosas de lo que puede salir. Entonces, quiero decir que a veces hay diferencias sutiles, sin que una sea más o menos inteligente, que pueden ser más exitosas en un momento difícil. Y sí que es verdad que en los neandertales no tenemos este tipo de expresiones simbólicas y artísticas tan brutales que tenemos con Sapiens. Pero también me parece importante decir algo, que es que ojo con las comparaciones que no son sincrónicas. Porque esto lo hizo Sapiens, sí, pero mucho más tarde. Mucho más tarde. Y si comparamos los Sapiens del mismo tiempo en el que vivían los neandertales, Sapiens no hacía estas cosas. Entonces es como si comparamos nuestro arte con el de los Sapiens del Neolítico. Es decir, la cultura ha tenido una adaptación, digamos, exobiológica, que es creciente. Ahora somos capaces de hacer ordenadores, chips, pero antes no, y no es que seamos más o menos inteligentes, sino que esa manera de avanzar, el crecimiento y la cultura está fuera de nuestra biología, es exponencial y van esas líneas. Entonces, los neandertales esto no lo hicieron, pero porque se extinguieron. Pero, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran extinguido? ¿Serían capaces de hacer esto o de hacer algo diferente? No lo sabemos. Y lo que es muy bonito pensar también es que sí, hablando de los neandertales como una especie que ha fracasado. Decimos, nosotros somos los que hemos ganado, pero ojo, los neandertales vivieron en este planeta mucho más de lo que nosotros llevamos viviendo. Y entonces, no digo con esto que crea que nuestra especie se va a extinguir, yo en ese sentido soy de la corriente optimista, me parece muy difícil porque creo que somos capaces de cosas terribles, pero también de cosas impresionantes y maravillosas, o sea que en ese sentido no lo veo, pero los neandertales es una especie cuyo linaje se remonta hacia en torno a los 500.000 años, o sea que tuvieron 500.000 años, medio millón de años de existencia, y Homo sapiens como tal tenemos 200.000, no más. O sea que en realidad, si queremos hacer una competición justa, tendremos que esperar a ver qué pasa dentro de otros 250.000 años, pero en ese sentido los neandertales ya no están, porque vivieron un momento muy crítico, probablemente por culpa nuestra, aunque no sea un enfrentamiento violento, pero no eran ni peores ni inferiores, sino que simplemente perdieron esa competición tan ajustada, pero vivieron más tiempo y en condiciones muy complicadas. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que esta complejidad social e intelectual que tenemos ha hecho que seamos una especie que ha conseguido, pues lo que decíamos antes y ya acabando, pues conquistar prácticamente cualquier ecosistema, pero es que somos una especie pues que ya no estamos solos.
Nunca estamos solos, y lo digo muchas veces, aunque viajemos solos, no estamos solos, porque eres capaz de mantener un contacto con las personas a nivel de las redes de información, pero incluso con la memoria. Y con la memoria, ¿sabéis? Se lo digo muchas veces también, gente que no está, gente que no he conocido, significa cosas en mi vida, es decir, ahora somos, lo que se dice, pues es una especie global, y de alguna manera, y yo sé también que es bonito de la ciencia, la gente te dice, pues, ¿hay vida después de la muerte? Pues sabemos que para neandertales y desde luego para sapiens sí. Hay vida después de la muerte porque es una especie que no se acababa y no se moría todo lo que supo y lo que aprendió en el momento en el que se muere. Es decir, es increíble que somos la única especie que no solo aprendemos de presente, de lo que nos sucede, de lo que le sucede al otro mientras vivo y luego me muero y se acabó. Nosotros aprendemos del pasado. Aprendemos del pasado porque gracias a la información, a la historia, a la recopilación, somos capaces de tener presente y de transmitirnos cosas que pasaron en el pasado. Vemos que muchas especies, cada vez que nacen, prácticamente tienen un bagaje genético determinado que está adaptado a un sistema y se acabó, pero vuelven a empezar de cero cada vez que nacen. Pero nosotros ahora nacemos y no volvemos a nacer en el Neolítico, ni volvemos a nacer como cazadores-recolectores, nacemos en una sociedad que ya está mucho más avanzada y que a mí me va a transmitir y me dice, tú no empiezas de cero como especie, tú ya empiezas en este punto y sigues exponencialmente, culturalmente creciendo. Entonces, en ese sentido, para nosotros, alguien se muere, pero no se muere, está presente porque todo aquello aprendido y tecnológica y culturalmente adquirido hasta ahora sigue ahí. En cambio, un chimpancé de alguna manera sigue naciendo cada vez en el mismo ambiente, en el mismo ecosistema, con las mismas adaptaciones biológicas, porque no le pueden contar lo que hizo su abuelo, no sé si me entendéis, y nosotros sí lo tenemos todo ese presente. Entonces, en ese sentido, nuestra especie se ha convertido en una especie con un cerebro importante, pero también eso es un cerebro colectivo. O sea, estamos todos, nada se pierde. Al final la información que estamos manejando no solo es la información que se basa en tu experiencia y tu conocimiento, sino es una información que es lo que tú vives, lo que tú aprendes de tus errores, pero también lo de otros, que te lo van a contar, que está registrado, que está escrito, que se puede comprobar, que puedes volver a ello. Entonces, en ese sentido, somos una especie que aprende no solo del presente, sino del pasado, y que hace que también culturalmente seamos una especie con una riqueza que crece de manera exponencial y por eso tan avanzada. Por eso nosotros no es que seamos más o menos inteligentes que aquellos cazadores-recolectores, sino que no partimos de cero y podemos disfrutar de todos los avances que linajes anteriores han tenido. En ese sentido, somos una especie que no estaremos solas porque hemos conseguido desarrollar, y eso lo sabéis un poco ya en las redes de información, un cerebro colectivo. Y muchas gracias.